Hola, ¿qué tal? Vamos a hablar ahora de las vanguardias. Hemos hablado en el último podcast sobre el modernismo, el tiempo en el que se da el modernismo. Habíamos quedado la fecha entre 1880 y 1888, cualquiera de las dos está bien, y habíamos dicho que terminan con la Revolución Mexicana, ¿no? Ahora, las vanguardias son una serie de movimientos, muchos, muy distintos entre ellos, que se dan en el periodo de entreguerras. Esto quiere decir entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Nosotros, si lo pensamos, pues bueno, nos resulta prácticamente inconcebible, ¿no? El horror de cualquiera de estas dos guerras. Con muy pocos años, décadas de diferencia, se dan los dos conflictos bélicos más grandes y más aterradores de la historia, ¿no? Entonces, Europa entra en un desconcierto absoluto. Digo, y es una época de grandes cambios en todos los aspectos y también en América, ¿no? En México llega la Revolución Mexicana, que también no es un conflicto tan grande, pero sí tiene, bueno, es también terrible, ¿no? Entonces, en este sentido, las vanguardias se van a preguntar muchas cosas al respecto de la sociedad en la que viven y al respecto del arte, que ese es, bueno, básicamente su trabajo, son artistas, ¿no? Ya Adorno, un filósofo alemán, se había preguntado cómo era posible hacer arte después de las guerras mundiales. Y exactamente este cuestionamiento lo hacen los vanguardistas. Por un lado, acaban de vivir el terror de la Primera Guerra Mundial y se siente sobrevenir ya la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ya muchas personas habían notado en el fascismo italiano y en menor medida en el nacionalsocialismo alemán este advenimiento de la violencia. Si bien el discurso de Hitler en sus primeros años era un discurso pretendidamente pacífico, el de Mussolini no lo era. Mussolini decía que había que hacer la guerra. O sea, esa era su postura de entrada, ¿no? Entonces, precisamente la palabra vanguardia viene de la terminología bélica, de la terminología militar. Vanguardia viene del francés avant-garde, que significa la guardia que va adelante, ¿no? En contraposición a lo que nosotros conocemos como retaguardia. Entonces, la vanguardia son los primeros soldados que van al combate. En este sentido, la vanguardia se propone a sí misma como un movimiento, número uno, violento, no en el sentido de la violencia física, pero sí desea violentar la cultura y el arte, y por otro lado que son los primeros que van a hacer algo. Habíamos hablado ya que el modernismo decide voltear al pasado, hacer algo nuevo, pero que en base a la tradición literaria. La vanguardia, ya veremos si lo logra o no, pero se preocupa por hacer algo completamente nuevo, ¿no? Algo que rompa radicalmente con el pasado. Entonces, en este sentido, es algo absolutamente violento y pretenden ser ellos los primeros que lo hagan, ¿no? Ahora, otra cosa que ellos se van a preguntar y que va a ser fundamental es el concepto de mímesis. Habíamos hablado ya de mímesis cuando hablamos de Aristóteles, de su libro Peripo y Etiqués. Para Aristóteles, la realidad debía ser imitada por el arte. La función del arte era esta, imitar la realidad. Sin embargo, ya a partir del modernismo, sobre todo el modernismo anglosajón, se preguntan cuál es la realidad que se debe retratar, imitar, ¿no? El realismo tenía muy claro que hay una realidad
o así lo creían ellos, una realidad objetiva a la cual yo debo imitar como narrador, ¿no? Por su parte, el modernismo, sobre todo con dos figuras, Franz Kafka en un principio y posteriormente con James Joyce, sobre todo un libro que es el Ulises, cuestionan exactamente cuál es la realidad, ¿no? Evidentemente sí, hay que imitar una realidad, pero ¿cuál es esa realidad? James Joyce propone que la realidad es una totalidad, ¿no? James Joyce es un libro en el que se narran 24 horas en la vida de un personaje que es Stephen Dedalus, y en esta obra se incluye absolutamente todo, lo que el personaje piensa, lo que el personaje hace, lo que el personaje oye, lo que el personaje ve, las calles por las que anda. O sea, hay inclusive dentro de la novela partituras de la música que oye para que el lector pueda reproducirla. Sus pensamientos, ya no hay una narración como tal, lineal, ¿no? Sino estos pensamientos son libres, una libre asociación de ideas. Entonces, para Joyce, la realidad era mucho más compleja que los simples hechos, ¿no? Por su parte, Kafka retrata una realidad completamente absurda, una realidad en la que no hay una razón por la cual las cosas suceden, una realidad, además, que ya, por llamarlo de alguna manera, carece de una estructura, o su estructura es completamente decadente. El personaje, no tenemos en la metamorfosis un clímax como tal, ¿no? Aparentemente todo es decadencia, ¿no? Entonces, todo esto evidentemente lo podemos relacionar con el contexto histórico, ¿no? Y exactamente los vanguardistas se van a preguntar cuál es la realidad del mundo, cuál es la realidad que a ellos les tocó vivir, esta realidad tan terrible de las guerras mundiales, ¿no? Ahora, el primer movimiento vanguardista que surge es el expresionismo. El expresionismo se plantea a sí mismo como que la realidad es lo que percibe el artista. Y entonces se preocupa por retratar una realidad externa, pero a través de la visión del artista. Una realidad pues evidentemente angustiante, ¿no? En este caso, por ejemplo, es un movimiento que se da en Alemania. Su exponente más importante es Rainer Maria Rilke. Sin embargo, bueno, es un movimiento que ya se cuestiona cómo retratar esa realidad, ¿no? Es una realidad ya claramente angustiante, claramente terrible, ¿no? Sin embargo, el primer movimiento de vanguardia en forma que no solamente intenta cambiar los temas o la forma de visión o la visión que se tiene de la realidad, sino también las estructuras del arte, las formas del arte, es el futurismo, ¿no? El futurismo es un movimiento muy peculiar. Es un movimiento iniciado por Marinetti, es el apellido del autor, inicia en Italia, y es un movimiento que desde el principio se propone un cambio radical, por lo menos en un principio en la temática. Su temática es la velocidad, las urbes, las grandes metrópolis, los inventos tecnológicos. Decían que ya estaban hartos de una literatura suave, una literatura demasiado dulce, y que la literatura tenía que ser sumamente masculina, sumamente potente, fuerte. Entonces, en ese sentido, cambian sus temas, ¿no? Ya no va a ser el amor, o sea, hay una cosa, si algo poco les importa es el amor, lo que les interesa es precisamente esta idea de la fuerza. Ahora, también van en contra de todo lo anterior. Marinetti, bueno, sus primeros nombres son Filippo Tommaso Marinetti, propone, y es una frase muy conocida, dice, un coche es más hermoso que la victoria de Samotracia.